invitado de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 43 minutos. Vamos a conversar al momento con el doctor Jorge Sosa, constitucionalista, experto en derechos humanos. Varios temas. Y para tener el marco precisamente de referencia como constitucionalista y experto en derechos humanos, doctor Jorge Sosa, ¿cómo somos los ecuatorianos en la disciplina de cumplir la Constitución, respetarla, cumplir las leyes? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Yo creo que en el país, especialmente en este gobierno, lo que ha habido es una demagogia constitucional. O sea, un tipo de demagogia que está basada en la oferta de garantías, ¿no? Antes, realmente, el clientelismo popular, desde el punto de vista político, era básicamente la obra, te doy algún beneficio económico. Pero algo que me parece que es todo un hito en la historia de este gobierno, ¿no? Porque creo que es la primera vez que veo un clientelismo constitucional o un populismo demagógico constitucional. O sea, algo en el cual la oferta ya no es o no era, básicamente, hablemos Asamblea Constituyente, no era básicamente el beneficio económico, sino la garantía, ¿sí? Garantías vacías. Porque en el momento en que inauguró una asamblea constituyente con garantías propias, como por ejemplo la justicia constitucional imparcial, acciones ordinarias con respuesta inmediata, ¿sí? Una política no extractiva en temas de medio ambiente, suponíamos que esas garantías, que eran producto de la atención de los grupos que estuvieron alrededor de la asamblea constituyente, eran garantías que se iban a ejecutar como una política de Estado. Hoy esas garantías son una camisa de fuerza, y son tanta una camisa de fuerza que el propio gobierno desdeña la justicia constitucional, emplea, lo más absurdo, que el gobierno presente acciones ordinarias de protección o presente acciones extraordinarias cuando el Estado no es titular de derechos humanos, no es titular de derechos fundamentales. Eso es una payasada de teoría que aquí lo han sacado los mandaderos de la Corte Constitucional, ¿sí? El Estado es garante de la Constitución, no es titular de derechos fundamentales, porque se convertiría en juez y parte, pues, ¿sí? Se supone que por eso existe la división de poderes, porque el Estado no forma parte de las garantías, porque es dentro del marco en el cual el ciudadano busca ejercer, por lo tanto no es titular, sino que es garante y ejecutor de las garantías. Pero este gobierno ha desarrollado una teoría muy en la línea del Leviatán de Hobbes, muy en la línea de Hegel, ¿no? De ese totalitarismo absoluto del Estado, en el cual dice todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, hasta el punto de decir que la libertad de expresión vendría a ser una parte de la función del Estado. Eso es totalitarismo estatal, y es que le hace muy mal, evidentemente, al Ecuador. Doctor Jorge Sosa, sin embargo, la consulta popular, por ejemplo, que es o era inconstitucional, la Corte Constitucional le modificó inclusive algunas preguntas y así siguió siendo atentatorio en contra de la Constitución. Sin embargo, se consultó. Por ejemplo, se reestructuró el Consejo de la Judicatura. Cuando la Constitución dice cómo conformarse, así es, se lo hizo diferente. Así es. Con 3 personas en vez de las 7, etcétera. Pero fue apoyado por el pueblo y el pueblo expresó su voluntad. La soberanía está en el pueblo. La Constitución fue aprobada para un método, un procedimiento específico para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura. Luego hubo una transitoria y una declaratoria de emergencia. El pueblo nunca aprobó eso de ahí. Jamás el pueblo aprobó eso de ahí. Pero el pueblo aprobó la consulta popular en donde le preguntaban si estaba de acuerdo en que se reestructure la justicia. Es ahí donde la pregunta debió haber sido concordada con la voluntad popular expresada también en la Constitución del 2008. Y ahí viene la trampa, ¿no? Es decir, no podía ir en contra de lo aprobado previamente. Generar un Consejo de la Judicatura de transición sobre una transición que ya teníamos en ciernes. Es el Consejo de la Judicatura de transición sobre la transición, o sea, son 2 transiciones, ¿verdad? Y recién en el nuevo Consejo de la Judicatura vemos que nuevamente lo oía yo al Consejo, a un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que decía de que cómo es posible que se le exija a los candidatos a magistrados y a jueces
hojas de vida y se los califique por méritos, ¿sí? Y a los miembros del Consejo de la Judicatura no se los califica por méritos, sino por votación y en base a ternas. O sea, el propio principio de la meritocracia se contradice o se contrapone en puntos que están evidentemente a favor del gobierno. Y eso es, ese tipo de cosas, como bien lo decía algún politólogo, Montaner, por ahí lo decía, que el nuevo tipo de absolutismo o el nuevo tipo de tiranía que encontramos en América Latina ya no es la tiranía de los años 60 o los años 70, es decir, golpe de Estado, el militar con las armas, sino que se inaugura un nuevo tipo de absolutismo basado supuestamente en el aplastante dominio de la voluntad popular, que muchas veces ese aplastante dominio no es otra cosa que una conducción que hace el Estado a través de los medios de comunicación estatales o de la propaganda oficial, que conduce evidentemente a la ciudadanía por un callejón debido a que cierra las oportunidades de poder tener una oposición limpia. Y yo creo que eso es lo que hace al final el gobierno, ¿no? Doctor Jorge Sosa, pero ahí no se puede hablar todavía si el pueblo desconoce, porque usted manifiesta que es más bien una manipulación de la información. De acuerdo. Pero vea, para el tema de la Constitución, ¿quién iba a leer 415 o 422 artículos? ¿Quién los iba a leer? Nadie los iba a leer. 444. 444 artículos. ¿Quién los iba a leer? No los iba a leer. Más las transitorias. Más las transitorias. Nadie los iba a leer. Entonces, ¿qué fue el paquete? Un paquete por el cual Alberto Acosta, pues, fue endilgado como tortuga, ¿no? Porque el corcho, pues, como liebre, cogió y aprobó en bloque, ¿no? De 30 en 30 artículos aprobó hasta que la Constitución sale completamente aprobada. Entonces, el paquete tenía una serie de disposiciones que en general el ciudadano normal no las conocía y el abogado técnico todavía las estaba analizando. Ya. Entonces fue, ahora, sí, la propaganda en aquella época fue vota sí al cambio o vota no, es lo que decía. Claro, 1000 veces sí. La demagogia constitucional. Ya. Ahora, y el pueblo votó. Porque básicamente decía, entre el cambio y el no el cambio, en la garantía, prefiero el cambio a no el cambio. Claro. Bueno, y cuando hablamos de pueblo, hablamos de todos nosotros, porque aunque hayamos votado no, sí, el sí ganó. Artículo 300 de la Constitución dice otro artículo que estaría en contra de lo que se dicta ahora en la Ley Orgánica de Distribución del Gasto Social en el tema bancario, o en el tema de los bancos para financiar el Bono de Desarrollo Humano. Lo voy a leer. Dice, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, etcétera, 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 equidad. En el tema de generalidad, aquí hay una preocupación. Si ya se crea esta ley en contra de lo que dice la Constitución, podría aplicarse también a otros sectores, no solo a la banca. Es así cuando la ley está queriendo o irrespetar la Constitución por haberlo especificado a un solo sector, o de pronto abrir la puerta para aplicarlo a todos los sectores para que sea general. Las políticas públicas en torno al presupuesto general del Estado o en torno a una política económica, ¿sí?, son con respecto a los propios ingresos del Estado, pues. O sea, ese artículo está relacionado a la forma como el Estado administra su propio dinero. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay parámetros. Pero otra cosa es que se aplique una política pública, ¿sí?, sobre ingresos privados. Es decir, y de un sector específico. Claro, por Dios, o sea, las utilidades, ¿sí?, de los cuentaahorristas o que generan los bancos son, bajo cualquier punto de vista, y eso es un núcleo duro, son fondos privados. Es dinero del privado, del cuentaahorrista privado, que uno le da a la banca para que administre privadamente. El Estado lo máximo que puede hacer es regular en beneficio del consumidor. Pero lo que está haciendo es una incautación ilegal, porque está aplicando una política pública no sobre su dinero, sino sobre dineros que no son del Estado. Entonces, eso es incautación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene algunos antecedentes sobre ese tema. Eso es una clara violación al derecho a la propiedad privada, artículo 21 de la Convención. Porque el Estado puede regular una función privada, pero no puede jamás disponer de fondos que no le pertenecen. Y la Constitución está hecha, ¿sí?, en temas de presupuesto, de políticas públicas económicas, está hecha para regular el dinero
del presupuesto general del Estado, no el dinero del privado. No de las personas. O sea, por ahí oía algún asambleísta. Ya sea jurídica o sí, natural. Ahí oía una asambleísta o este señor Paco Velasco. Y yo no sé, o sea, yo realmente, o sea, presidente de una comisión económica, ¿qué tecnicismo tiene para manejar? Pero bueno, el discurso es la venganza del pobre contra el rico. Un momentito. Eso no es fuente de derecho. Eso no es fuente de derecho. Que sí que han ganado 200 millones de utilidades y por lo tanto hay que redistribuir. Pero, Dios mío, o sea, en la Constitución se permite el lucro, se permite la utilidad privada, se permite el ahorro. El ahorro genera utilidad. Claro. El Estado, con esta política, lo que nos está diciendo, hoy, y estoy de acuerdo con usted, hoy es la banca, alguna empresa multinacional. ¿Por qué? Porque yo considero de que tengo que distribuir la riqueza del Ecuador de esta manera. No. Pero ahí yo le pregunto algo más, ¿verdad? Si el artículo 300 habla de la generalidad en esta materia, si ya se lo aprueba en un sector, podría aprobarse para cualquier otro sector. Porque ya pasó, en base a esta... pasó ya la raya, o sea, ya cruzó el límite de lo que el Estado podría hacer. Porque la ley se convierte también en el principio de derecho. De acuerdo, si la incautación, si se genera una violación a un derecho constitucional, básicamente, ¿sí? ¿Qué impide, básicamente, que pueda generarse otra violación a otro derecho constitucional como es el derecho a la propiedad? ¿Sí? Porque ya hay el antecedente. Porque existe el antecedente, ¿sí? El antecedente que no genera derecho. Un acto ilegal que genera consecuencias ilegales y que genera precedentes ilegítimos o ilegales. Son cosas totalmente distintas. Es decir, vuelvo a repetir, la Constitución y el artículo que usted leyó está hecho para aplicar políticas públicas, económicas, públicas del Estado en relación a sus propios ingresos estatales. Si se lo aplica, vamos a ponerlo así, la dimensión de los riesgos que se están corriendo. Si se lo aplica también para la actividad privada y se llama utilidades de cualquier sector, en este momento banca, cualquiera otro que sea, estaría entonces atentándose contra otro derecho, que es el derecho a la propiedad. Sin embargo, esto yo creo que debe ser revisado por el presidente en estos días, porque él todavía no ha ejecutado, no ha sancionado la ley. Sí, pero vea que ya retiró sus fondos retiró sus fondos de Produbanco. De Produbanco y dice que ha abierto una cuenta y nuevamente, yo dimensiono, señor, que aprueba una constitución garantista, tiene una marcada posición estatista. Es decir, está buscando, evidentemente, que nada salga fuera del control del Estado. Y en pleno siglo XXI, suponemos que el equilibrio de poderes genera una sana relación democrática, que no puede pasar únicamente porque todas las garantías ¿sí? y actividades se controlen y se generen a partir del Estado. Todas las partes, estos circunstanciales, coyunturales de este caso, el Estado no puede regular lo privado. Puede regular. Puede disculpe, regular. Sí, tiene razón. Lo que no puede es disponer. Que es ahí donde viene la figura de la incautación. Es decir, de la ilegal, injustificada toma de bienes o de dineros de privados para estatizarlos, porque al final lo que hace Correa, si usted mira bien, Correa está estatizando utilidades. ¿Por qué? Porque las saca del sector privado, ¿sí? Las conduce al sector público para distribuirlas. Ahora, es decir, yo escuché... está posesionándose de dineros privados. Doctor Jorge Sosa, yo escuché que si este antecedente, que se convertiría en fuente de nuevas leyes en el futuro, se aprueba por parte del presidente, le daría pie, por ejemplo, dijo que si alguien tiene 2 casas, le digan, señor, usted no puede tener 2 casas, porque va también al patrimonio familiar, personal del individuo. ¿Es tanto así lo que podría provocarse? Bueno, en Venezuela hubo una ley, ¿no?, que permitía o que obligaba al traslado inmediato de bienes, sí, basado en una función natural de la propiedad. Es que fíjese, aunque digan, no tiene nada que ver la ideología, sí tiene que ver, sí, porque el socialismo y el comunismo, por lo menos el socialismo, tiene una visión de que la propiedad debe cumplir una función natural y no una función de acumulación de riqueza, es decir, de generación de utilidades.
si usted mide la propiedad como acumuladora de riqueza, entonces usted dice, yo tengo 2 casas, porque esas 2 casas me pueden generar un dinero, una plusvalía, o las puedo rentar. Si usted mide la función natural de la propiedad, dice, ¿para qué necesita 2 carros? Si usted como uno anda bien, no necesita 2 carros. ¿Para qué necesita 2 casas si no va a vivir usted en 2 casas? Entonces, podría, en Venezuela hubo, obligar a que quien tenga 2 casas en un registro de la propiedad, por ejemplo, tenga obligatoriamente que trasladar la propiedad o vender la propiedad. No la incautación. En Venezuela lo que se obligó es a que las vendan. A que las vendan. A que las vendan. Eso fue lo que se obligó en Venezuela. Porque necesitaba la función social a entregárselo a otra persona que no tenía la casa. En el concepto del socialismo, la propiedad... yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con ese concepto. La propiedad debe generar una función natural, no una función utilitaria. Entonces, vuelvo a repetir, entonces, en la visión del que piensa así, que la propiedad debe cumplir una función natural, va a decir, usted para que necesita 2 casas y solamente vive en una. Claro. ¿Sí? Ahora, esa es la ventaja suya porque usted lo ve desde el punto de vista inclusive universal, no solo por Ecuador, con la experiencia que tiene, en tantos y tantos casos que se han dado y se están dando en otros países, y que también esto llega finalmente a la ONU, llega a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pasar a otro tema, la libertad de expresión. Hay un caso ya puntual, en el caso del diario La Hora de Quito, que dijo que el gobierno ha invertido o ha gastado en publicidad $72 millones y el gobierno tiene sus propias cuentas que no pasa de 20 millones hasta la fecha. Esta información La Hora la publicó de parte de una fuente de una ONG que se dedica a monitorear la inversión publicitaria del gobierno. En este caso, un juez le dictó sentencia a La Hora para que se retracte y pida disculpas. La pregunta es, ¿el medio de comunicación debe de certificar que lo que le diga una fuente es verdadero, es correcto? Pero si la emite de una ONG que tiene su documentación técnica, ellos monitorean, tienen equipos para esto, luego esté obligado a pedir disculpas y a retractarse y decirle, señor, usted está equivocado, a la fuente, usted me dio una mala información. ¿Cómo es el derecho humano? Inicialmente el gobierno había pedido, solicitado al juez era que se impida la publicación, lo cual era realmente, en términos ya pasados, para poner un caso. Eso realmente es censura supongamos previa. Que ahora que nos mete esta campaña electoral, un candidato A diga tal cosa, el candidato B dice totalmente lo contrario. ¿Qué tendría que hacer ya con esta jurisprudencia el medio de comunicación? ¿A cuál de los dos creerle, cuál de las dos publicar? Si no quiere tener problemas, deberá creerle que es oficial del gobierno, ¿no? Para no meterse en problemas. Bueno, en la práctica la obligación del medio es contrastar, nada más. Es contrastar. Claro, publicar una versión y la otra versión. Ese es un contraste, porque en términos de libertad de expresión, lo importante no es la certificación, porque eso es imposible, sino la verificación de fuentes. Claro, es decir, la fuente, verificación y la contrastación de la información. Con las dos versiones. ¿Por qué? Porque el medio, periódico o periodista, no tiene la obligación de dar fe. No es notario público el periodista. Y además no es medio el periodista para decir, sí, esta información es verdadera y esta es falsa. Porque en ese momento, entonces los medios ya no informarían, sino que serían certificadores de la verdad. Ya, ahora, como la Constitución es la madre de todas las leyes, y también es fuente de derecho la jurisprudencia, es decir, lo que decidió un juez. De acuerdo. ¿Cree usted que esto se aplique en otros casos? O sea, aquí en Ecuador, que es el país de los absurdos, eso podría generar, así como pasó el caso de Chuquiseven y del juez Paredes, evidentemente pues con la autoría coadyuvante, eso generó una serie de relaciones penales en temas de libertad de expresión y que desembocó en una ley, en un proyecto que establece de que no solamente, sino que las compañías también pueden responder por la información que se publica dentro de un medio que sea audiovisual o lo que sea. O sea, sí generó, pero generó. Y esa generación de obligaciones legales está en contraposición con las obligaciones legales que ha contraído en el Ecuador en materia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso es que el Ecuador tiene tanta atención en el tema de libertad de expresión. O sea, eso que usted me dice el diario de La Hora puede generar precedentes aquí en el derecho doméstico, porque nos encontramos frente a una manipulación total de la justicia.
pero está en franca oposición a los parámetros de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente en la jerarquía, después de la Constitución, así es. Nuestra obligación respetar los acuerdos internacionales. Bueno, en la nueva Constitución no se habla de jerarquía constitucional en términos de que la Constitución está por encima. Lo que se dice es que si hay conflicto de garantías, se debe escoger aquella que más favorece. Y si el pacto tratado... Que más favorece la parte más débil. Y si el pacto tratado tiene una garantía más extensa que la Constitución, en ese momento el pacto tratado prevalece incluso por encima de la propia Constitución. De acuerdo. Bien, yo estoy tratando de actualizar esta consulta con el doctor Jorge Sosa como constitucionalista de algunos casos que estamos viviendo en el Ecuador y que es importante porque si un pueblo no respeta la ley, termina manteniéndose en el subdesarrollo. Es increíble que en cualquier organización humana donde se respeta, inclusive comenzando con las normas éticas, morales, la Constitución, los acuerdos internacionales, las leyes, los decretos, etcétera, todo en el ranking ahí de jerarquía, ese país garantiza el verdadero desarrollo, la eliminación de la pobreza. El señor Galo Mora, director máximo de Alianza País, manifestó en Ecuavisa que la separación de poderes no es una ley divina como para respetarla. ¿Por qué tenemos que respetarla? Es decir, él inclusive mencionó a Montesquieu, menospreció el tema de Montesquieu, 1748, ¿verdad? Rafael Correa también dijo en España que la información debería ser una función del Estado. Luego aquí en una entrevista en Ecuador con conversatorio de AERE, en Ambato, manifestó que, bueno, esa es su posición, pero que por lo menos deberíamos batir en el Ecuador si es que la información debe ser todavía privada o debe ser la información del Estado. ¿Usted qué opina como constitucionalista con todos estos asuntos? O sea, realmente que alguien haya dicho de que la división de poderes no forma parte, no es una ley, no un mandato divino. O sea, no es un mandato divino, pero es uno de los fundamentos de la democracia, porque no puede haber democracia sin separación de poderes, por el mismo principio de que si no hay separación de poderes, convertimos un Estado en un Estado absoluto, es lo que vuelvo a repetir. Es decir, lo que yo veo en general es que la Constitución, que fue bastante garantista, le está pesando o le está quedando muy grande al Estado, que está buscando cómo asumir o absorber en general todas las funciones del Estado o todas las funciones incluso del poder del poder privado, de los ciudadanos, de la sociedad civil, en términos básicamente de controlarlo, de que nada salga fuera justamente del Estado. Yo creo que cualquier constitucionalista que diga de que la teoría de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, no es uno de los requisitos para la democracia moderna, está hablando ya en términos básicamente de buscar un Estado absolutista. Es decir, no puedo justificar en una democracia como la actual en América Latina que no puede existir una debida división de poderes y podamos hablar básicamente de democracia, porque si no hay división de poderes, lo que tenemos es un Estado absoluto, único y que impone una opinión exclusiva y privada, o básicamente quienes tienen funciones, quienes tienen la libertad de expresión como función del Estado, ¿sí? Quienes tienen quienes tienen básicamente, por ejemplo, Cuba. Ya, no, sí, es un caso de hoy día que todavía se vive. Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, todavía. Son estados que tienen, ¿sí? China, que tienen a la libertad de expresión como una función del Estado, es decir, que la controla el Estado. O sea, fíjense el término. O sea, controla, administra, es básicamente control. Solo existe es información básicamente control del Estado. Sí, porque el Estado puede, con el dinero del Estado, puede ejercer políticas públicas. Ya, ahí yo le pregunto, y lo plantearía así, entre similitudes y diferencias, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia, por ejemplo, lo que pasó en España en 1943 con Francisco Franco, que habiendo ganado los socialistas, los mandó a su casa y se tomó el poder absoluto? En Chile, 1973, Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende, le quitó el poder, es decir, eran dos dictadores, se convirtieron en dos dictadores, en ese caso de derecha, en contra de la izquierda. Eso podría ser una similitud cuando se toma todo el poder
todo concentrado en una sola mano, en un solo grupo. Pero puede haber una diferencia. Ellos lo hicieron a través de las armas y hoy en Ecuador podría hacérselo a través del voto popular. No, es a través de la manipulación de la voluntad popular, que es básicamente manipulación. Pero el pueblo decide. Sí. De acuerdo, pero vuelvo a repetir, por el caso de la Constitución, en realidad decidimos por los 444 artículos. ¿Decidimos realmente o básicamente votamos en base a una oferta de demagogia constitucional? La Constitución es el cambio, vota sí, vota no. Pero cuando el ciudadano va, y me pongo como abogado del diablo defendiendo la posición contraria, viene y dice, señor, aquí está mi voto, yo aprobé la Constitución. Y hoy día, qué sé yo, hace poco se aprobó la consulta popular. Y podría en el futuro consultársela al pueblo si solo quiere información estatal. Listo. Y el pueblo dice, sí, señores. El pueblo se está pronunciando. Ok, hay una sentencia de la Corte Interamericana, sí, ya a nivel internacional, que dice de que ni siquiera la voluntad popular puede romper o resquebrajar garantías que ya son conquistas históricas. ¿Usted recuerda el caso específico? Es una opinión consultiva, ya, una opinión consultiva que realizó un país y en el cual, me parece que lo hizo Venezuela, me parece que dice la opinión consultiva, y en el cual la Corte contesta que ni siquiera a pretexto de la voluntad popular puede resquebrajarse, evidentemente, garantías ciudadanas. Porque, ¿qué pasa si hay una tendencia mayoritaria en el Ecuador y todos los políticos se enfocan en el tema de la pena de muerte y plantean en la consulta popular, ¿quiere o no quiere la pena de muerte? Yo le podría decir que la pena de muerte podría tener un fatal sí en este país, pero Ecuador ha ratificado una convención interamericana para la eliminación de la pena de muerte. No puede irse en contra, inclusive de los acuerdos, cierto tipo de garantías de la Constitución, de los derechos históricas. Podríamos, por voluntad popular, por ejemplo, volver a la pena de prisión por deudas. Es una garantía de 1215, Carta Magna Juan Sin Tierra, 1215. Podríamos nosotros y le pongo otro caso. Derogar, sí, según lo que leí popular, de un politólogo y a la vez jurisconsulto español, él ya se pronunció en este tema también diciendo, por ejemplo, que los derechos laborales son irrenunciables, que aunque un empleado quiera y lo firme y dice yo renuncio, qué sé yo, a trabajar 8 horas, quiero trabajar 12 horas por el mismo salario, no lo puede hacer. Y en base a eso se proyecta que no se puede renunciar a otros derechos. De acuerdo, sí. Porque son garantías históricas. Porque si no entraríamos a una especie de relatividad jurídica tremendamente peligrosa. En eso sí no comparto con Montesquieu, porque Montesquieu era racista estructural. Montesquieu hablaba de que había que legislar de acuerdo a la raza, básicamente, de los ciudadanos. Y a la cantidad de dinero que se tenía. Y a la cantidad de dinero, entonces ahí no concuerdo con Montesquieu. Pero suponemos que en un pleno siglo XXI, en que la sociedad ha evolucionado, por lo menos la sociedad occidental, tanto Europa como América Latina en general, todo lo que es el mundo occidental, asumimos que hemos pasado ciertas cosas, como por ejemplo igualdad, todo lo que es lucha de discriminación, contra la discriminación, hemos pasado temas como por ejemplo salir del secretismo de los procesos judiciales, ¿sí? Que no podemos volver a regresar, porque si no, por voluntad popular podríamos entonces derogar garantías constitucionales que no es que son de ahora, sino que son conquistas históricas que se asumen, ¿sí?, a través justamente de los siglos. Muy interesante, doctor Jorge Sosa. Usted viaja a Washington a propósito, dice un amigo oyente que para el marzo de 2013 va a haber una decisión. Al Ecuador va a llegar al CIDH en marzo de 2013. ¿Qué puede ocurrir? No sé si hay alguna relación con las experiencias que usted conoce. No sé, probablemente lo que hay en diciembre es una visita de la Comisión Interamericana a Colombia, y tengo entendido que después de diciembre, probablemente en esas fechas que está mencionando, venga la Comisión Interamericana, porque va a venir a hacer una visita in loco, es decir, que va a venir a constatar la situación del país en temas de libertad de expresión. ¿Cómo se garantiza? En temas de libertades y derechos fundamentales. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad de estas personas? De la Comisión Interamericana. Sí. Que básicamente la imparcialidad de ninguna persona se puede garantizar en el mundo, pero no son ecuatorianos, sino que son juristas de otros países que vienen en un tema técnico, la Comisión Interamericana es bastante técnica, a constatar básicamente si existen o no existen violaciones a derechos fundamentales. En este caso lo que vienen a constatar no son situaciones individuales, sino si hay situaciones masivas. Usted va a estar presente, ¿sí? Me imagino. De acuerdo, voy a tratar de agendar
algunos temas relacionados básicamente con lo que está pasando en el país. Los gremios ya están preparándose para esa entrevista, esa audiencia. Finalmente, ¿cuándo comenzamos los ecuatorianos a respetar la Constitución, doctor Jorge Sosa? Esa pregunta no debería hacérsela, porque es como preguntarle ¿cuándo comenzamos a respetar la roja, no? Es algo tan fundamental. Pero pasa esto, que todavía estamos en una discusión, el constitucionalismo, neoconstitucionalismo, todavía como que los conceptos no están claros, y hay un sector del pueblo, la ciudadanía, nosotros, parte de nosotros, que dice, mira, si yo quiero darle todo el poder a una sola persona, se lo puedo dar. No, es que no es así. Pero eso, ¿cuándo y cómo deberíamos algún día llegar a esas instancias? No estamos todavía maduros. Por ejemplo, ahí yo manejo una línea que se llama constitucionalismo histórico. Por ejemplo, no porque hayan despenalizado la marihuana o la droga en Holanda, tenemos que despenalizarla acá. O no porque haya habido despenalización del aborto o también de la marihuana en Uruguay, tenemos que despenalizarla acá. Porque el contexto histórico del ciudadano ecuatoriano es totalmente distinto del ciudadano holandés. El ciudadano holandés fuma marihuana, ¿sí?, desde un punto de vista lúdico. ¿Por qué? Porque ya han pasado algunas capas ya de eliminación de problemas. No tienen problemas de pobreza extrema, no tienen problemas de criminalidad, no tienen problemas de educación, de desempleo, de educación. Entonces, básicamente, el consumo de droga en Holanda es lúdico. A criterio es personal. Lúdico, es básicamente lúdico. Aunque aquí en Ecuador, el consumo de droga lo relacionamos con la criminalidad. La pobreza, el desempleo. Exactamente. No podemos trasladar una garantía o un avance de un país a otro solo porque en un país exista y en otro no. Entonces, claro, y por otra parte acá hemos visto denuncias de estudiantes que los obligan, en Europa imposible. Entonces, que se obliguen. Básicamente tenemos un problema todavía de poco avance ciudadano como ciudadanos y como sociedad. Como ciudadanos y como sociedad en el manejo de un Estado y en el manejo de una norma. ¿Sí? ¿Qué significa? Como decía Kant, ¿sí?, lo ideal es que el ciudadano, en el momento que cumpla la norma, la cumpla porque quiere cumplirla. Por voluntad. Sí, no por la fuerza. Y eso en otros países, ¿sí?, especialmente en Europa, creo que ya tienen mucho avance en el tema en que usualmente el cumplimiento de cierta norma se ubica en la conciencia del ciudadano. De acuerdo, cuando uno manifiesta su voluntad, es obvio que está comprometido. Entonces, a cumplir. Obviamente que cuando tenemos situaciones de fuerza, en términos de norma, produce siempre reacciones contrarias. Eso no entiende Correa. Correa piensa que se puede cambiar un Estado por la fuerza, pero no ha apelado al cambio y a la evolución espiritual y ética del ciudadano. ¿Por qué? Porque la fuerza lo que genera es una fuerza contraria, una reacción contraria. Sí, el Código Civil ecuatoriano en su primer artículo dice acá, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchísimas gracias por su entrevista. Vamos al corte comercial y volvemos con un corto segmento deportivo.